James B. Story es el ex embajador de Estados Unidos para Venezuela, lo fue del 2018 al 2023, es director de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Occidental. Señor ex embajador Story, gracias por estar nuevamente aquí en el programa La Noche, bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Cuando Donald Trump dice que los días de Maduro están contados, le contesta esto a Norah O'Donnell, esta conocida periodista de CBS, ¿están contados esos días? Dice, sí, están contados. ¿Eso qué significa realmente? Mira, yo creo que desde la elección del año pasado, cuando el propio Maduro perdió una elección histórica en el país por 75-80% del voto, en este día el pueblo venezolano ya tomó la decisión, ya basta con Maduro, ya basta con chavismo, ya basta con esta banda criminal. Creemos todos que los días de Maduro son contados. Es cierto que va saliendo, puede ser no inminente, pero yo creo que sí, inminente también, porque cuando el presidente Trump durante su primer mandato habló de todas las opciones están sobre la mesa, ahora las opciones están en la costa de Venezuela. Entonces sí, yo creo que si nosotros hacemos algo o alguna persona cercana a Maduro hace algo, pero sí va a haber un cambio en Venezuela. Claro, y esto genera mucha expectativa, ¿no, señor ex embajador? Usted que tanto tiempo pues estuvo en esta representación trabajando para lograr también de alguna manera algo negociado con el régimen, se lograron esas elecciones, logró la oposición de manera fantástica, creativa, pacífica, convocar a la gente de una manera sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes también esa capacidad de haber podido sacar y guardar las actas que están allá reposadas en el Banco Central de Panamá, precisamente custodiadas, y resulta que Maduro no se fue, incumplió todos los compromisos, las negociaciones, los acuerdos. La fuerza es lo único que queda para que se vaya este dictador terrorista, esta persona que tanto daño le ha hecho a su propio país y a la democracia de América Latina. ¿Queda la fuerza como única opción? Mira, y te hago la pregunta a ti y también a todos que nos escuchan hoy en la noche. Ya se fueron a la calle, la oposición democrática, participaron en elecciones, ganaron elecciones, hicieron negociaciones y Maduro salió de las negociaciones. Y cuando ganaron una elección, el propio Maduro tomó la decisión de quedarse, como él dijo, por los buenos o las malas. Eso es lo que dijo él. Entonces, imagínense, los colombianos que nos escuchan hoy, si fuera el propio Pablo Escobar como jefe, comando en jefe del país. Entonces, todas las instituciones del país ahora, todas esas instituciones sirven solamente para apoyar a ese señor Nicolás Maduro, que no es un demócrata, que no es una persona que cree en la libertad del pueblo, y todo el gobierno, entre comillas, sirve para un grupo de delincuentes. Entonces, ¿qué más tenemos? Mira, yo no sé si el presidente Trump ha tomado la decisión. Yo diría que hay 80% que sí. Yo creo que esa decisión tomada va a resultar en una reacción en menos de 30 días tal vez. Así que las fuerzas en la zona no pueden quedarse mucho tiempo. ¿Cuál opciones tiene? Tiene muchas opciones, pero ¿qué otra cosa tenemos? Más palabras, más encuentros, más negociaciones, otras elecciones. El tipo ya perdió una elección, el tipo ya perdió su propio pueblo y lo que está haciendo en Venezuela tiene un impacto en toda la región, sobre todo en Colombia. Y Colombia es el otro punto clave de esta noticia, pero antes, ex embajador Story, permítame hablar entonces de esos aliados que posiblemente le queden a Maduro, aunque también las noticias muestran que quizá lo estén dejando solo, porque en medio de esta presión militar de Estados Unidos, como usted lo dice muy bien, en el Caribe, el régimen tiránico saca a relucir lo que considera el respaldo de su aliado principal ruso, Vladimir Putin. El régimen de Moscú obviamente hace denuncias rimbombantes y califica como un excesivo uso de la fuerza en el Mar Caribe lo que está haciendo Estados Unidos. Y al mismo tiempo Maduro recordó esa cooperación militar con Rusia.
Denunciamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en la realización de acciones en operaciones antidrogas. Estas acciones violan tanto la legislación nacional estadounidense como las normas del derecho internacional. Rusia confirma su firme apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía nacional. Nosotros tenemos comunicación diaria, permanente, con el gobierno de Rusia para todos los temas, porque tenemos muchos temas en desarrollo, te lo decía ahora caminando. Correcto. Ahora ha sido muy fuerte la noticia esta semana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de la cooperación militar, pero que es natural, pues tenemos 25 años de cooperación militar y ha sido una cantidad tremenda de cadetes y oficiales que se han formado en Rusia, una cantidad grandísima de oficiales rusos que siempre han venido a Venezuela, vienen a Venezuela. Tenemos una cooperación tranquila, serena y muy provechosa. Y eso va a continuar. Sí, embajador Story, hablemos de esa acusación que hace Rusia. Rusia dice que hay un uso excesivo de la fuerza en el Mar Caribe. ¿Cómo interpretar esto cuando Rusia tiene invadido un país? Ya llevamos una guerra de más de 2 años de invasión, de 3 años de invasión en Ucrania, que siga apoderándose de esos territorios o queriendo apoderarse de esos territorios, no cede y ahora le parece que es un uso excesivo de la fuerza en el Mar Caribe cuando bombardea ciudades con civiles, llenas de civiles, hospitales, niños, mujeres, ancianos, secuestra niños y se los llevan a Rusia y los adoctrinan en el pensamiento antiucraniano. Ahora, ¿les parece uso excesivo de la fuerza? ¿Cómo interpreta usted esto? Mire, yo no sé si existe un país que tiene fe en lo que dice Vladimir Putin de Rusia. Yo creo que no deberíamos prestar atención a las palabras de un delincuente de guerra, digamos, un criminal de guerra. Es bastante obvio lo que ha pasado en Ucrania y una guerra sucia, como usted acaba de mencionar, donde están matando hasta civiles y también tiene como rehenes niños, ancianos y personas solo para tomar territorio porque él no cree que existe el país Ucrania. ¿Por qué vamos a prestar atención a un señor que habla sobre acciones en el Mar Caribe o en el Mar Pacífico o en el Mar Antártica o en cualquier otro lugar del mundo o de otro planeta? No deberíamos prestar atención a ese señor. Pero mira, para mí lo importante es si Rusia está dispuesto a apoyar a Maduro en un conflicto con los Estados Unidos, y la respuesta es no. Ellos tienen todo que se puede manejar en Ucrania en este momento y obviamente lo que fue Venezuela para Rusia fue una fuerza de economía, una guerra, digamos, económica contra los Estados Unidos. Utilizan Venezuela como plataforma para atacar las democracias en la región, para también espalhar información antidemocrática en toda la región. Entonces, para ellos, mandar un buque de guerra, un avión de guerra, es para que nosotros tengamos que prestar atención en Venezuela. ¿Apoyan a Venezuela? Sí. ¿Van a apoyar durante un conflicto? Lo dudo mucho. Ahora bien, los cubanos, esta es otra vaina, como dicen los venezolanos. Y mientras tanto en pantalla seguimos viendo el avance del Gerald Ford por el Atlántico rumbo hacia el Caribe, tal como lo anunciaron las autoridades de los Estados Unidos para llegar a completar esta flota de 8 buques destructores, anfibios, submarinos, el más poderoso portaaviones de los Estados Unidos o uno de los más poderosos acercándose ahí al Mar Caribe a seguir aumentando la presión en contra del régimen de Maduro, del cartel de los soles, del resto de carteles y de las organizaciones. Ojo, esto no es solamente Maduro, son las organizaciones criminales y narcoterroristas. Pero aquí va otro salvavidas que quiero hablar con usted, ex embajador James B. Story, y es punto clave de esta noticia. El salvavidas que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pretende lanzarle a Nicolás Maduro, ofreciéndole ahora a Estados Unidos y a Maduro ser interlocutor entre la administración de Donald Trump y este régimen tiránico de Nicolás Maduro. Ahora sale
Brasil, Lula da Silva, a pedir diálogo, a pedir negociación. Escuchen ustedes. Como María Corina Machado, y no se fue. ¿Por qué cree usted ahora que Luis Ignacio Lula da Silva otra vez lanzando esos salvavidas al tirano? Mire, con todo respeto para el presidente Lula, lo que él dijo es que los problemas políticos no se resuelven en conflicto. Este no es un problema político. Este sí es un problema de la democracia, es un problema de derechos humanos, es un problema de estabilidad regional, es un problema de crímenes de lesa humanidad, es un problema de narcoterrorismo, es un problema de ser sede para las FARC, la ELN, Hezbollah y otros grupos terroristas internacionales. Ese es un problema que no tiene nada que ver con la política, porque el propio Maduro no es un político, es un hombre que tiene 50 millones de dólares en su cabeza por narcotráfico. Es un hombre que tiene un juicio en la Corte Internacional Criminal sobre crímenes de lesa humanidad. Es un hombre que se ocupa el lugar de poder en un país que era democrático y ahora no es. Entonces, esa no es una cuestión de la política, es una cuestión de la estabilidad regional. Ahora bien, hay muchas opciones. Una opción es que Maduro se vaya, con mucho gusto, hasta donde quiera. Y hay otras opciones. Pero cuando hablamos de que deberíamos tener más una negociación para resolver un problema político, deberíamos reconocer que no estamos hablando de un problema político. Claro. No, y el tema también viene a colación y son todas las declaraciones de quienes hicieron parte del círculo cercano de Chávez, del chavismo, incluso de Maduro, como el ex jefe de inteligencia, el Pollo Carvajal, que está diciendo ante tribunales, ante jueces, que, bueno, hubo durante muchos años una serie de pagos permanentes a campañas de todos estos cercanos, o por lo menos que tienen afinidad, todos estos políticos regionales, presidentes y expresidentes con afinidad a Nicolás Maduro, al régimen chavista. ¿Será miedo, ex embajador James Story, de todo lo que se pueda saber en caso de que Maduro acepte algún acuerdo, irse, contar la verdad, o incluso que lo apresen y ya en esa circunstancia decida hundirlos a todos? ¿Habrá miedo por parte de estas personas que han sido señaladas y uno de ellos es Lula da Silva? Mira, yo creo que Maduro y su régimen criminal, sobre todo Diosdado Cabello y otros, hay que tomar una decisión. Y con la fuerza que tenemos en la región podemos hacer varias acciones para que hagan esa acción. Por ejemplo, podemos hacer algo muy específico contra Diosdado Cabello y luego obligar a Maduro, Cilia, Delcy, Jorge y otros a salir del país para ir donde quieran, no sé, tal vez a Qatar, a otro país. Esa es una opción que existe para ellos. Pero mira, yo quiero regresar un poco a ese tema de lo que hicieron en la región, así que tocó un poco de ese tema. Por ejemplo, fue el propio Durán, si no me engano su nombre, que fue encontrado con $800,000 para la campaña de Cristina Kirchner en Argentina. Y luego otro dinero sucio en campañas regionales, trabajando con inteligencia de Rusia también para socorrer la democracia en esos países. Entonces, para mí, mira, este es una fuerza de mucha instabilidad en la región. Ahora bien, ¿hacia dónde van? No sé si quieren ir a Cuba, porque yo siempre digo lo siguiente, que Venezuela es una colonia cubana, que Cuba existe porque Venezuela está dándole a ellos a todo, y es la inteligencia cubana que trabaja en Venezuela protegiendo a Maduro. No sé si se van a Rusia, a otro país, pero hay opciones para ellos. La pregunta para la región es, ¿la región sería mejor
con una Venezuela democrática, en libertad, en paz, creciendo económicamente, que puede recibir de nuevo sus ciudadanos, o mejor seguir con esa pesadilla de más de 20 años con un grupo criminal encargado ahí. Esa para mí es la pregunta para la región. Y claro, y para esos líderes que al final son democráticos, Lula da Silva, pues bueno, llega también en unas elecciones democráticas al país y uno se pregunta si ya es hora de que tome la postura de lo correcto en la historia, o por qué insisten en lanzarle estos salvavidas al tirano. Uno no lo entiende realmente. Además, Lula da Silva, previo a elecciones, le había dicho a Maduro, cuando uno gana una elección se queda, cuando uno la pierde se va, pero luego parece que se asustan y no son capaces de exigirle al tirano o incluso proponerle su territorio para que haya una salida para esas personas que han cometido todos estos crímenes, pero que dejen al país tranquilo. Eso podría ser, si quisiera negociar, ofrecerle Brasil, ofrecer la salida o ayudarle a Estados Unidos a encontrar una salida. No lo sabemos. Mientras tanto, Susi, siguen las declaraciones ante los tribunales en Estados Unidos de todas esas conexiones del chavismo en toda la región y que, según esas declaraciones, favorecían a todos estos líderes. La respuesta de María Corina Machado Lula da Silva fue bien interesante y, sobre todo, como también nos lo dice el ex embajador James D. Story, bien con los pies en la tierra. No fueron capaces de negociar la salida de unas personas que trabajaron en mi campaña cuando custodiaban la embajada de Argentina. ¿Qué van a ser capaces de negociar la salida de Maduro? Esto les dijo María Corina. Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende mucho este planteamiento porque después de más de un año con 5 rehenes que en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil, el gobierno del presidente Lula no logró conseguir ni siquiera 5 salvoconductos. Después de 6 meses sin luz, no logró que pusieran un fusible. Y después de más de 15 meses pidiendo las actas originales, no logró que le entregara Maduro las actas. Entonces, no sé qué es lo que cree que puede lograr el presidente Lula en este momento. Ahora, una cosa que sí me parece muy grave es que aquí las dos partes que él hace mención son Estados Unidos y el régimen de Maduro. ¿Ustedes no creen que aquí está ausente la parte más importante? ¿Dónde quedan los venezolanos? ¿O es que los venezolanos en este análisis del presidente Lula no importan? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista con CBS, con la muy reconocida periodista Norah O'Donnell, quien le pregunta que si los días de Nicolás Maduro están contados, el presidente dice que sí, que él diría que sí, que están contados. No responde si habrá una intervención militar en tierra y obviamente lo explica. Yo no tengo cómo y por qué decirle a los medios qué operación militar por la seguridad de Estados Unidos voy a hacer, por supuesto. Pero vean ustedes la reacción del régimen de Maduro, cargada de nerviosismo. El dictador acusó a Estados Unidos de estar librando, según él, una guerra psicológica impuesta por Estados Unidos en contra de Venezuela. Hoy construimos un tremendo futuro para el país porque tenemos plan y todo el mundo debe hacer su agenda conectada con los constructivos. Las guerras psicológicas, déjela atrás, dejémosla atrás. La mejor forma de derrotar la guerra psicológica es con trabajo, viendo la construcción, hechos y obras más que rumores y mentiras. Ex embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James B. Story. Guerra psicológica, dice Nicolás Maduro. ¿O es muy inocente y cree que esto se reduce a una guerra psicológica o es un cinismo gigantesco? ¿Qué cree usted? Mira, obviamente, cuando comenzó los buques en la región fue mensajes. Y cuando, por ejemplo, el presidente Trump habló de cosas secretas con inteligencia de una forma muy abierta, también fue, digamos, un señal o una guerra psicológica.
Pero me llama la atención el hecho de que el propio Maduro está hablando sobre una guerra psicológica cuando este tipo ha matado a generales en el Helicoide y Ramo Verde, que colocó líderes de la oposición democrática bajo presión en el Helicoide y tortura. Y ya tenemos toda la información. La ONU no tiene que confiar en un gringo ex diplomático, sino en la propia ONU. Y este señor, como dijo la heroína María Corina Machado, quien aprecio mucho, el señor presidente Lula no podía hacer nada durante tanto tiempo con una cosa chiquitica, porque ese régimen está en una guerra contra su propio pueblo. Entonces, una guerra psicológica, pues, hace parte de cualquier enfrentamiento, pero yo dudo mucho que mi presidente Trump, va a dejar tanta fuerza en la costa sin hacer algo. Ahora bien, ¿qué es este algo? No sabemos, pero yo diría lo siguiente. En las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, menos los generales involucrados en narcotráfico, en crímenes de lesa humanidad, en asesinatos, hay otros en el sistema, tal vez coroneles para abajo, son necesarios para seguir la paz después de un cambio democrático, un cambio de gobierno en el país. ¿Y por qué? Porque el propio Maduro estaba en una palca dándole la bienvenida a los señores de FARC y ELN en su momento, hablando sobre hombres de paz. Aquí, bienvenidos, hombres de paz. Él siempre ha tenido este vínculo con esos grupos irregulares, terroristas, internacionales. Ahora bien, cuando hay un cambio de gobierno en Venezuela, va a tener que tener una seguridad nacional hace parte de lo que viene, porque durante tantos años la guerra no era una guerra solamente psicológica, pero sí era psicológica también, sino una guerra sucia contra su propio pueblo en Venezuela. Las instituciones casi no existen en Venezuela y es por esa razón hay casi 9 millones de venezolanos caminando por la región. Entonces, sí, guerra psicológica, sí. Pero también yo creo que es muy inocente pensar que el presidente Trump no está dispuesto a hacer algo. Claro, y ellos manejan su narrativa porque, bueno, desde que comenzó, y usted lo decía, a mediados de agosto, la ofensiva o esa presión contra el narcoterrorismo en las aguas internacionales, ofensiva por parte de Estados Unidos, que ya ha dejado 16 embarcaciones con droga destruidas, tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, porque recordemos que el Pacífico es también una ruta gigantesca de paso de droga, de transporte de droga hacia las costas de Estados Unidos. Eso no lo podemos perder de vista. Y las operaciones dejan hasta el momento 64 presuntos narcotraficantes abatidos. Señor James B. Storey, sobre este punto en concreto, sobre el Pacífico, porque toda la fuerza y la presión están ahí en el Caribe, al frente de Venezuela, obviamente en aguas internacionales, pero al frente de Venezuela, por eso es tan significativo y tan simbólico. No están en el Pacífico, donde también han interceptado lanchas, pero no hay una presión contra ningún país. Y ahí Nicolás Maduro dice, pero es que si por Ecuador es que sale casi toda la droga, sale la mayor parte de la droga para los Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta desde la visión de los Estados Unidos? Bueno, primero parece que Nicolás Maduro sabe mucho sobre las rutas de drogas hacia los Estados Unidos, ¿cierto? Y la otra cosa que diría yo es que, mira, y como diplomático, yo no soy fan, digamos, de utilizar la fuerza, y sobre todo cuando era jefe de antinarcóticos en Colombia y luego para las Américas, siempre judicializamos los casos porque trabajamos en conjunto con todos los países. Porque a mí me importa la droga que sale en una lancha rápida, pero también me importa la persona quien está comprando un apartamento en Brickell, en Miami, una persona que está comprando terrenos en Río Negro, cerca a Medellín. Me importa cómo atacamos unas organizaciones internacionales criminales que no respeten las líneas entre países.
¿verdad? Esos son grupos que pueden cambiar de un momento para otro. Yo creo que el resultado de los ataques genéticos que ha batido más de 70 personas, va a cambiar la ruta de la droga y no la salida de la droga. De mi punto de vista, la fuerza que está en el Caribe está ahí para otro fin. Está ahí porque esta es una fuerza bien grande, gigantesca, para atacar solamente unas lanchas rápidas que salen de la costa. Ya ha cambiado o está por cambiarse las rutas de drogas. Tal vez lo que hicieron en el Pacífico fue para mostrar que aquí lanchas rápidas no deberían utilizar para bajar esta parte de narcotráfico. Pero si miran a la fuerza que está en el Caribe, estamos hablando de más de 10% de la Armada de los Estados Unidos, la mayor armada en el mundo, y tenemos ahí en la costa, en el Caribe, cerca de la costa de Costa Rica, de Venezuela, qué pena. Este me indica que la razón por la cual la fuerza está en la región es para mandar señales y tal vez tomar acciones. Lo pongo yo, 80% que tomamos una acción, 20% que no. Hace 2 meses estaba al revés, 20% que sí, 80% que no. Pero ya analizando la cosa durante los últimos 2 años, estoy más convencido que no, que vamos a tomar alguna acción, que no es una acción 100% antinarcóticos, sino de otra cosa en Venezuela. Y atención, porque la sentencia del ex jefe de inteligencia, el chavista Hugo El Pollo Carvajal, va a ser aplazada para enero de 2026, y esto pasa por solicitud del gobierno de los Estados Unidos, tras objeciones de la defensa que exigían una audiencia fáctico de varios días. El caso podría revelar más vínculos entre el chavismo y el narcotráfico internacional. Ojo, el mismo gobierno de los Estados Unidos parece que está interesado en que esto se amplíe y que el Pollo Carvajal pueda entregar más información en este momento. Y sobre todo de todos esos aliados del narcotráfico en la región. A esto se suma, y sigamos hablando de quienes son afines al régimen tiránico, y obviamente Colombia no se escapa. El presidente Gustavo Petro ha defendido el Cartel de los Soles, dice que no existe. Cada vez que hay una declaración en contra del régimen tiránico y narcoterrorista considerado por Estados Unidos, sale en su defensa, y fue incluido en la lista OFAC, o en la lista conocida coloquialmente como la lista Clinton. Se quedó sin visa. El caso de Petro y cómo está enfilando Estados Unidos ahora a la figura Petro como otro representante del narcotráfico, como lo dijo Donald Trump, ¿qué significa también en este contexto, ex embajador Story? Mire, yo creo que el propio presidente Petro quería entrar en una lucha pública contra el presidente Trump, porque él cree que ayudaría a él y su movimiento político en las elecciones del año entrante en Colombia. Yo lo dudo, pero es por esa razón que el señor presidente Petro salió a la calle en Nueva York, comenzando a hablar bastante paja y metiéndose en la política doméstica de los Estados Unidos. Después es obvio que el señor presidente Petro no ha tomado la iniciativa antinarcóticos, y por esa razón fue descualificada el país este año. Por ejemplo, cuando era yo jefe de antinarcóticos en Colombia, había 50,000 hectáreas de cultivos. Hoy día estamos hablando de más de 220,000 hectáreas. No tiene que tomar mi palabra, sino la palabra de la ONU, de UNODC. Son ellos que tomaron todas las imágenes en el país y saben exactamente cuánto hoja de coca existía. Ahora bien, no ha hecho un trabajo para enfrentar los grupos terroristas de narcotráfico de una forma, digamos, eficaz o con mucha gana. En su momento dado. Mira, yo creo, yo no quiero entrar en quién dijo qué primero y todo. Lo que es importante es la relación o las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos.
Colombia es un país sumamente importante para los Estados Unidos. Nosotros llegamos con el Plan Colombia para ayudar al gobierno de Colombia en su peor momento. Yo trabajaba en Colombia en este Plan Colombia y los resultados de las instituciones apoyadas durante décadas en Colombia se puede ver en otros países, como en Panamá, en Guatemala, etcétera, porque Colombia ha exportado su expertise a otros países. Colombia es importante, siempre ha sido importante y siempre será importante. Tenemos que buscar una salida de una briga por Twitter, por X, cuando cada quien está hablando contra el otro. Y más una vez, yo creo que la tesis del señor presidente Petro es que de alguna forma ayudaría a él y su movimiento político el año entrante. Vamos a hacer otra pausa para comerciales y ya regresamos con ese punto fundamental que acaba de tocar el ex embajador James B. Story, es qué va a pasar. O sea, no solo lo que está pasando en este momento en Colombia, la advertencia que también ha hecho las diferentes autoridades de Estados Unidos, los encargados de la defensa de los Estados Unidos sobre que posiblemente haya una entrada por tierra a Venezuela o bien puede ser a Colombia, ojo, donde operan estas organizaciones narcoterroristas. Y obviamente, ¿qué va a pasar en el futuro de la política colombiana? No es de extrañar, y lo recordamos aquí en el programa La Noche, que frente a la sanción de Estados Unidos contra Gustavo Petro, el jefe del régimen tiránico de Venezuela, el jefe del cartel de los soles, salió en defensa del mandatario colombiano. Y están llevando toda esa droga, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro, que conoce bastante este tema porque lo ha combatido, ha sido el gran combatiente colombiano contra el narcotráfico allá en ese país y tiene grandes logros como presidente. También están llevando toda esa cocaína hacia Europa. ¿A través de qué? De la red logística que habla el ministro Diosdado, la red logística de las empresas, los barcos de la familia Noboa. Eso se sabe. Usted mencionaba hace pocos minutos que en Colombia, punto también estratégico en este momento de presión, hay una campaña por venir. Y mencionaba precisamente a Iván Cepeda, quien será el encargado de llevar las banderas del petrismo a la contienda, a las elecciones. Frente a esa posibilidad de que sea Iván Cepeda el que tome las riendas del petrismo, ¿qué expectativas hay? ¿Qué expectativas hay de la continuidad del petrismo en Colombia? Mira, es una buena pregunta. Es para los colombianos decidir. Y yo no quiero meterme en la política interna de Colombia. Lo que mencioné antes, porque ella ya está muerta, ya fallecida, es que el senador Piedad Córdoba era bien amiga del propio Alex Saab. Y todos sabemos, con la información de las computadoras de Raúl Reyes en su momento dado, lo que fue la conexión con Chávez, con el narcoterrorismo dentro de Colombia. Mira, yo creo que los colombianos siempre son muy inteligentes, muy educados, van a tomar decisiones propias. Yo no quiero meterme ahí, solamente estaba señalando que me parece que él quiere entrar en esta briga, porque recuérdese bien, cuando comenzó el problema fue cuando el señor presidente Petro salió a la esquina en Nueva York, metiéndose en la política doméstica de los Estados Unidos. Bueno, no se hace. Me imagino que el año entrante, si no me engano, Colombia va a estar en el Consejo de Seguridad de la ONU. El señor presidente Petro va a estar ahí. Espero que actúe con calma para que podamos buscar una salida, porque más una vez, Colombia y Estados Unidos tenemos décadas, años, cientos de años como amigos, y este es un momento en el tiempo de mucha historia. Deberíamos buscar una manera de calmar las aguas y seguir trabajando en conjunto como siempre hemos hecho. Yo
De verdad, quisiera saber si desde Estados Unidos se están chequeando a todos estos candidatos de Colombia y sobre todo a quien va a heredar las banderas de Petro, que ya ha sido señalado por Trump como líder del narcotráfico, porque el pasado 26 de octubre Iván Cepeda, ese senador colombiano, ese que ha buscado sus testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez todo el tiempo, que al final pues la justicia le desmontó esto, ganó con 65% de los votos de esa consulta presidencial interna del pacto histórico, que es la coalición de Petro. Ha sido facilitador en el proceso de paz con las FARC. Obviamente, él estaba siempre al lado de ellos y mostrándose como ese facilitador en La Habana. Y dependía la inocencia del excabecilla criminal de las FARC, Jesús Santrich, quien firmó el acuerdo, pero quien estuvo capturado entre abril de 2018 y mayo de 2019. Este arresto lo hizo la Interpol con fines de extradición por conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y logró quedar en libertad cuando esa justicia especial para la paz, esa JEP, esa justicia paralela que se inventaron entre Santos y las FARC allá en La Habana y que el Congreso lo aprobó a pesar del no de los colombianos, le aplicó esa garantía de no extradición. El Consejo de Estado confirmó esa decisión. Y fue el hoy candidato presidencial Iván Cepeda quien acompañó a Santrich a su excarcelación, celebrando esa libertad. Ahí están las imágenes, las estamos aquí recordando. Después de quedar libre, Santrich volvió a la clandestinidad, retomó armas, reapareció junto al cabecilla Iván Márquez, conformando la autodenominada Segunda Marquetalia, que son protegidos por Nicolás Maduro, una organización narcoterrorista de quienes firmaron con Santos el acuerdo en La Habana y terminaron en lo de siempre, en los temas de narcotráfico. Los detractores políticos del senador Iván Cepeda le han recordado también las menciones que aparecieron de él en el 2008, en los famosos correos del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia desestimó como prueba de la FARC política los computadores, pero los computadores sí fueron avalados por investigadores de los Estados Unidos que vinieron y declararon, los técnicos de Estados Unidos, que la cadena de custodia sí se había cumplido. Bueno, el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe cuestionó esa relación entre Cepeda y las FARC. Oigan lo que dicen los computadores de Raúl Reyes. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. Ex embajador James B. Story, Estados Unidos sigue la pista de todas estas personas, candidatos que posiblemente tengan, bueno, tanta cercanía con estas organizaciones criminales protegidas por Nicolás Maduro. ¿Les siguen la pista? Mira, yo creo que lo que diría yo como ciudadano privado es que los Estados Unidos de América no metemos en la política doméstica del otro país, pero sí sabemos quiénes son los narcotraficantes, por ejemplo, el hermano de senadora Piedad Córdoba y otras personas. Mira, yo estoy convencido de que la Fiscalía colombiana es muy capaz de hacer un trabajo muy profundo y muy completo sobre los bienes de los candidatos, si siguen la ley, si viene dinero de otro país. Entonces yo creo que Colombia se puede manejar estas cuestiones fácilmente dentro de Colombia. Si quieren un apoyo, con mucho gusto, pero yo creo que lo bueno es que Venezuela no tiene tanta plata para socavar elecciones en la región como tenía, pero es cierto que los grupos de narcotraficantes tienen mucha plata. Si tienen mucha plata, todos sabemos. Ahora bien, el gobierno de Colombia, me imagino que va a hacer un trabajo extraordinario para asegurar que las elecciones el año entrante son muy limpias. Bueno.
Bueno, es una gran duda que hay en Colombia, más de 700 municipios con influencia o poder del narcotráfico por esos cultivos que están en el tope histórico. Hay mucho nerviosismo, hay mucho miedo de que haya constreñimiento al elector en esas zonas donde precisamente operan estas organizaciones criminales que, según el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, pues ha dejado crecer el presidente Petro. Esa es la gran duda y el gran miedo que hay por la democracia colombiana.